Ok, ya estamos de regreso en nuestro programa, estamos con un nuevo invitado. Él seguramente que usted lo debe conocer. Él es una persona bastante famosa, bastante conocida por el tema radial, por el tema de las redes sociales. Él se llama Hombre de Radio. Estamos con Cristian Núñez. ¿Cómo estás, Cristian? Karen, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bastante bien, bastante contento de tenerte acá, Cristian, hace tiempo. Bueno, te entrevisto como una vez por año, finalmente. Como 3 o 4 hemos tenido, sí. ¿Sí? En esta ocasión, Cristian, te pedí que vinieras para que comentáramos un poco esto de lo que es el Día de los Trabajadores Radiales, ¿verdad? Tú tienes hasta el nombre, Hombre de Radio. Sí, ahí el Hombre de Radio apareció, un amigo en Santiago tenía un sitio y me lo estaba vendiendo. ¿Que se llamaba Hombre de Radio? No, te voy a contar, la voz de TVN, este muchacho que hace la voz en TVN tiene un sitio que se llama Animal de Radio. Ya. Y lo tenía en venta el sitio. Y me llama y me dice, tengo el sitio en venta, animalderadio.cl. Y yo le dije, ya voy a pensarlo. Y cuando en ese pensarlo se me ocurrió a mí, ¿existirá Hombre de Radio? Y no estaba. Y ahí tú lo patentaste. Ahí nos acaparamos de todos los hombres de radio en todas las redes. ¿Cómo ha sido, Cristian, trabajar en la radio durante tantos años? Me contabas recién que nosotros nos conocíamos por ahí como del 2002. Sí, 2002-2003 Ya. nos conocimos acá. Yo llevo en radio 17 años aproximadamente. ¿Cómo ha sido para ti esto? Es difícil, al principio muy difícil, pero un placer enorme trabajar en radio. A mí me gusta de muy chico trabajar en radio. De chico soñaba con la radio porque yo era como de la escucha así, la radio chiquitita siempre, todas las radios, me conocía todos los programas, las tandas comerciales de radio. ¿Te parecía interesante escuchar lo que hablaban los locutores? Sí, pues entonces yo tengo esos recuerdos de cómo se hacía radio en los 80 y los 90 en distintas radios, AM, FM, y yo tenía como el sueño de trabajar en radio, sí, era como mi objetivo principal, trabajar en radio. Oye, lo logramos con mucha dificultad. ¿Y cómo sientes que actualmente es tu posición dentro de la radiodifusión, de la radiofonía actual? En Iquique eres una persona bastante popular, yo diría que tu programa es uno de los más populares que hay en la radio local. Pero a veces, Cristian, la gente que tenemos que ver con los medios de comunicación en una región tan alejada como la nuestra, nos cuesta obtener la información, descubrir cosas nuevas, decirle algo a una autoridad así tan en su cara cuesta varias cosas, ¿no? Cuesta muchas veces que pueden estar relacionados a un auspicio, cuesta que otras veces te pueden bloquear algunas entradas hacia la información. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Eso tal cual, o sea, que la gente lo entienda, te cierran puertas, te bloquean información o te bloquean auspiciadores. Eso de verdad existe, o sea, a mí me ha pasado que yo he tenido bloqueos de auspiciadores, no ahora, ¿no? Hoy día en la actualidad no es así, pero un par de años atrás sí ocurría que había bloqueo de auspiciadores por cierta tendencia que uno pudiera tener política o ataque que uno pudiera hacer o crítica frente a alguna autoridad. Pero eso ocurrió, ya mentiría si esto está ocurriendo en la actualidad. Sin embargo, lo que sí pasa es que se enojan. Las autoridades o los políticos locales se enojan cuando uno les dice algo respecto, pensando desde lo público, ¿no? Porque ellos a veces están en la burbuja de la autoridad, claro, y no se bajan de ese peldaño. Entonces claro, uno le hace ver la situación desde el punto de vista ciudadano y cómo se ve desde acá. Y se enojan, entonces se molestan algunos lo han entendido mejor. Te ha tocado muchas veces, ¿no? Sí, muchas veces, y todos los sectores. ¿Y tú sientes que es necesario hacerlo? Es necesario contarle a la gente la verdad, porque la gente, por ejemplo, la gente no tiene muy claro qué pasa con tus impuestos. Y la gente no tiene muy claro que pagamos 20% de impuestos de nuestro sueldo mensual. Si tú ganas 500, estás pagando 120.000 pesos, o 100.000 pesos en realidad, de impuestos. ¿Y qué pasa con esos 100.000 pesos? Si le pagamos 30.000 a la Telefónica por el plan de celular, y si nos cortan el celular reclamamos un montón, ¿cierto? Estamos pagando 30 lucas, pero le estamos pagando 100.000 al Estado en impuestos solamente pensando en el IVA. Ni siquiera pensando en el impuesto agregado, nada. Entonces, claro, reclamemos por nuestro derecho, o sea, por esas 100 lucas que estoy pagando, quiero un buen servicio. ¿De quién? De la autoridad, que haga su pega, que no le falte la probidad, que me diga la verdad. ¿Y tú sentís que acá en Iquique, acá en la región, acá en el país, en el fondo, tenemos muchas autoridades que no hacen la pega? Acá hay autoridades muy buenas. En Iquique, hoy día en la actualidad hay Ceremis que son muy buenos. ¿Cómo quién? No voy a dar nombre para no dejar mal a otros también, pero hay Ceremis que la gente sabe quiénes son los buenos, que hacen muy bien la pega, incluso de manera más silenciosa.
pero también hay gente muy mala. ¿Cómo quién? No, sí, la idea Ya, pero si no, sí, vale, no me acabáis de decir que la verdad sí, y la cosa que todos tienen derecho a enterarse. Decirlo con argumentos, uno lo puede decir más claramente. Aquí hay situaciones graves que ocurren en el Ministerio de Desarrollo Social hace ya tiempo. Y ocurren ahí porque hay una situación que primero pasó con abuso y maltrato laboral para algunas funcionarias. Si vinieron las funcionarias para acá, yo fueron no recuerdo, maltratadas agresivamente durante largo tiempo y luego de eso han habido otras denuncias. No por nada hubo problemas hace poco en el Senama, que tuvieron que cambiar a la coordinadora regional porque hubo una invitación a un senador. Hoy día la Seremi de Desarrollo Social está acusada, no, por ahí la intendente ponía en Twitter que va a haber un sumario y después de eso van a ver qué hacían, pero la verdad las cosas es que está comprobado por la Contraloría que faltó a la probidad. O sea, ella le pidió plata a una minera para hacer eventos, como Seremi, y para entregar donaciones. Eso está comprobado por la Contraloría, no lo digo yo, está en un documento. Y se enojan cuando uno lo publica. Claro, ese tipo de cosas, la que yo te digo. Si tú llegas y las sacas al aire, sentís que hay un bloqueo, o que hay oye, ¿por qué hiciste tal cosa? Sí, hay un cierto bloqueo y como que se enojan. Yo he mandado WhatsApp a algunas autoridades que siempre me contestaban por WhatsApp y hoy día no me contestan. Pero bueno, el problema no es mío, el problema es de ellos. Así que... ¿Sientes que eres... Es tema nomás. ¿Sientes que eres una persona que les estorba a las autoridades regionales o comunales? En cierta forma sí, porque también está el hecho de que yo, además de hacer programa local, yo soy corresponsal de una radio nacional. Por tanto, cuando yo siento, porque aquí también tengo libertad de trabajo en lo nacional, el Radio Bio Bio, que yo represento, me da la libertad de trabajo. Yo no tengo ningún tipo de censura. Por tanto, yo también soy mi editor, mi propio editor. Yo siento que la noticia es de carácter nacional y yo lo hago traspasar a nacional. Y así ocurre. Entonces, cuando yo siento que pasa algo en Iquique, en la región, que raya en lo poco ético, como pasó con Gonzalo Prieto en algún minuto, que se casa en medio de una protesta, que luego utiliza una cuenta de Twitter para denostar a la intendenta, él se enojó después, posterior, hasta ahora conmigo, porque dice que yo inventé algo que... ¿Te sientes odiado por las autoridades, por algunos sectores políticos? No sé si odiado, porque finalmente igual te saludan, bueno, te invitan, o sea, pero no es tema, no es tema de si odian o no odian. Yo creo que más que odiar debieran a veces preocuparse de hacer bien la pega, no preocuparse de andar... Claro, no odiando. que la prensa dijo, sino que yo lo hice mal como autoridad. Acéptalo. Yo creo que, mira, una de las personas que hoy día ha pasado el tiempo y yo creo que lo ha asumido y lo ha aceptado ha sido Michel Cartes. A quien le dimos muy duro. Con Michel Cartes me lo hiciste repebre. Le dimos muy duro a Michel Cartes por malo que lo hacía muy mal como intendente, pero en el último tiempo él ha tenido un acercamiento enorme hacia los medios, tal vez por conveniencia, pero se le nota que no es así. O sea, se nota que es de verdad, que un poco más sincero, ese como que bajó, por así decirlo, un buen chileno bajó el moño. Como que agachó el moño y la verdad las cosas como que asumió que se había equivocado en algún minuto y hoy día es un tipo de verdad muy cercano, muy humilde con la gente de los medios. Distinto como lo fue antes, que era muy, lo estoy diciendo muy en serio, era muy difícil llegar a Cartes cuando era intendente. Era difícil que te diera una cuña por segunda vez. Ya había entregado un punto de prensa. ¿A ti? A todos. A todos. A mí se me era más difícil, pero a una gran mayoría, si uno llegaba por atrasado a un punto de prensa, él se enojaba porque tenía que hablar lo mismo al principio. Y después ya... creo que sí lo recuerdo. Sí, y después ya era muy... Creo que recuerdo. Y en una ocasión estabas tú también con el canal, cuando él se enojó por unas preguntas que tuvo que perseguirlo. Y sí, me parece que casi sí. a codazo. Pero era muy difícil, y era muy difícil llegar a Cartes, pero él con el tiempo, después de que salió de la intendencia, tuvo que salir de ahí, bajarse el peldaño para darse cuenta de lo que se había equivocado. ¿Cómo sentís que está ahora el pulso desde tu punto de vista radial con el tema de las elecciones municipales? Lógicamente perdió esa fuerza que tenía antes con las palomas, las banderas, embanderar la ciudad. Pero mañana debería comenzar de alguna forma más fuerte. Sí, más fuerte, pero no tanto como existían en las campañas anteriores. Sin embargo, lo que se va a notar fuerte va a ser en redes sociales, va a haber mucho ataque. Y bueno, ya hay mucho ataque hacia ambos sectores. Por un lado se denosta, a mí no me gusta eso, y yo siempre hablo en Twitter de que las cuentas ultra, que son las ultraderechas y las ultraizquierdas, las cuentas ultra, muy ultra, le hacen daño a los propios candidatos. Sí, es cierto. Le hacen daño porque denostan al otro. Coincido contigo plenamente. No hay argumento, y la idea es que hay argumentos. Entonces cuando yo hablo contra el alcalde Soria no es porque no me guste, porque sea feo, viejo, no es tema eso, es su argumento
o su equivocación o su error frente a una política social o pública que hoy día no va acorde a los tiempos. ¿Has visto algunas cuentas ultra del sector de Soria? Son muchas las cuentas ultra desde ese sector, desde la izquierda del Partido Comunista también, desde el PPD también. ¿Y de derecha has visto también? También, muchísimas, y me llegan por interno como para que yo apoye. Por supuesto que no, yo bloqueo, tengo un montón de cuentas bloqueadas para no... Eso no puede apoyarlo, por nada. ¿Quién te gustaría que fuera alcalde? Por supuesto que salga Soria. Que salga Soria al municipio. Ah, que Soria, que se vaya del municipio. Sí, eso es evidente, o sea, no es... Nadie, para nadie es raro que yo esté haciendo este comentario, quienes me conocen y me escuchan, porque desde luego siempre hemos pensado que el municipio podría ser mucho mejor. Hay mucho dinero en este municipio, muchísimo dinero, y uno viaja por distintas ciudades del país y fuera del país, que yo no he ido más allá de Tacna, pero fíjate que en Tacna se hacen muchas cosas buenas y con poca plata. Entonces, y se hacen muchas cosas buenas. Los jardines bien ordenados y bien... Y el punto de vista tecnológico, como que a mí lo que me gusta, que en Valdivia, una ciudad con muchos menos recursos, sin mineras, sin zona franca, tiene el municipio digital más importante del país. O sea, toda la gente hace los trámites por internet. Hay un solo trámite que tenéis que ir personalmente a sacarte la foto para la licencia de conducir, pero todos los demás trámites tú no vas al municipio, lo haces por internet. Entonces, municipios que tienen mucha menos plata lo hacen mucho mejor. Y no hay que colocar tanta palmera ni hacer parques ultramillonarios. Además, lo peligroso de este municipio, y lo hemos dicho siempre, es que hace todo, quiere hacerlo todo. Entonces, instalar las luces, poner los rodoviarios, hacer todo, cobrar los estacionamientos, hacerlo todo, tener todo. ¿Te parece acaparado? que no hay capacidad para llegar a hacerlo todo? Que no hay, no me refiero a la capacidad económica, en el que no hay capacidad profesional, humana para llegar a hacer todo y que finalmente todo se hace mal. Sí, se hace todo mal a medias y además muy a la rápida. Hemos visto qué pasó con las canchas de tenis, la Copa Davis, qué pasó con el hockey, que se va a hacer, va a funcionar, pero está como ahí a media. Todo finalmente como que se hace mal y captar una cantidad de gente a trabajar al municipio para que sea tu empleado, finalmente lo tienes como cooptado para que sea después un voto cautivo también, ¿no? En cambio, estas cosas se pueden tercerizar con empresas que sí hacen la pega bien, que están producidas y tienen la tecnología para hacer la pega bien. O sea, una empresa de tecnología que pueda manejar la cuenta de Twitter del municipio, la página web del municipio, toda la tecnología. Pueden haber Palm del municipio, estos tótems que le llaman, estos tótems que uno llega a una oficina pública y hace como hay en el mall, que uno ubica la tienda que quiere ir. En el caso de los municipios uno ubica el trámite que uno quiere hacer a través de un tótem, y eso finalmente lo maneja una empresa X, no lo maneja el municipio. Y eso se debe tercerizar. Entonces hay muchos servicios que se deben tercerizar y el municipio lo acapara todo. Cristian, Me fui la más política que hay de radio. Sí, pero está bien. Es que es lo que de uno alguna piensa. forma, Sí, claro. sí, es lo que tú piensas y de alguna forma también es lo que haces en radio. ¿Sientes que compites con algunas otras personas como con Martita Ayala, con la Cecilia Caro, con la Di, con, no sé, con la Mañana de Bravísima? ¿Competís con alguien? ¿Sentís que alguien ahí te va pisando los talones, que alguien quiere llegar a lo tuyo o tú querés llegar a lo de alguien? ¿Compites? La verdad es que decir que uno no compite es falso, porque uno siempre es competitivo, todo esto. Ya. La vida es competitiva y por tanto uno nace compitiendo muchísimo. ¿Pero quién es tu competencia? ¿La Martita Ayala, la Ceci Caro? ¿Quién? Mi competencia en la tarde de Radio Bio Bio. Yo compito con una... ¿Quién es tu jefa en el fondo? Sí, pero lo que pasa es que yo sé que la gente que me escucha está escuchando información seria. Por tanto, escucha información seria de la ciudad. Y la gente que quiere escuchar información seria del país se cambia a la Bio Bio. Entonces la gente dice, ¿qué estará pasando en Iquique? ¿Alguien que me puede informar de manera seria? Yo. Ya, el número de tu diario. Y de manera nacional es la Bio Bio. Por tanto, yo compito con la Bio Bio en ese aspecto. ¿Por qué nunca me has invitado a un programa tuyo? No te he invitado nunca, es verdad. Nunca en la vida. Yo te he invitado a varios programas míos y tú nunca me has invitado a un Entonces tuyo. estás invitado a un programa cuando sea el día de la televisión. Claro, hombre de tele, la hombre. Oye, Cristian, últimas preguntas antes de despedirnos. Tu invitado más complicado, el que te ha hecho más problemas, el que ha sido más complejo poder sacarle una respuesta. Fíjate que más complejo no por que haya sido difícil entrevistarlo, sino que por lo que se generó en el entorno fue haber entrevistado al diputado Gutiérrez por primera vez en la noche. De hecho, por primera vez en la radio, en Radio Paulina. ¿Por qué tan difícil? Después de ¿Qué muchos pasó? años, él volvió a entrar a Radio Paulina, él reconoció que habían pasado como 15 o 20 años que no había entrado a los estudios de Radio Paulina.
Y hacer esa entrevista de noche, una entrevista larga de 1 hora, con mucha expectación, porque entrevistar a Gutiérrez La Paulina hasta ese minuto no era normal. Por tanto, se generó un ruido externo bastante fuerte. Fue eso lo difícil o lo... Pero era amable contigo. O lo que generó ruido. Y yo conocí ahí a una persona con la cual yo tenía ciertos prejuicios también. Por tanto, en esa entrevista fue interesante saber la postura de cerca, ¿no?, de un diputado de la zona. Ok. Y lo más fácil, lo más simple, lo más divertido, alguna entrevista que te hayas reído, que haya sido un agrado estar ahí con ese invitado. Las entrevistas más que entrevistas, son conversaciones con las que me agradan mucho, son con Bernardo Guerrero, con el sociólogo, el historiador. Yo ¿Te agrada que entrevistarlo? una de las entrevistas, conversaciones, cada vez que puedo lo invito, lo convoco a la radio, porque es un tipo que uno aprende mucho y además es muy entretenido la conversa. Muy agradable también para el auditor. Oye, ¿por qué se llama Radio Paulina? Radio Paulina tiene el nombre, entiendo que el dueño, bueno, la hija del dueño se llama Paulina. No sé si había nacido hace poco la Paulina o la Paulina nació después, ahí me confundo, pero la verdad es que no manejo el origen del nombre. Hay que entrevistar a Sergio Núñez ahí ya. ¿De pena que ver con Paulina Rubio? No, te digo yo que Sergio Núñez, que el propietario de la radio, ojo con eso, que la gente siempre ha confundido que la propiedad de la radio es del alcalde de Altos Pisos y la propiedad de Radio Paulina es de Sergio Núñez, que no tiene nada que ver con... ¿Y contigo sí? No, tampoco tiene nada que ver conmigo, solamente alcance de apellido. La gente al principio sí pensaba que yo tenía algún Creí el hijo, el hermano. Y de hecho mi colega, que es Marcelo Santibáñez, también tiene apellido Núñez, y también la gente pensaba que la cosa estaba muy en familia, pero no. No hay... La Cecilia Caro no hay Núñez nexos. También. Pero Cecilia ya no está en la radio. Ah, ya. Perfecto. Gracias, Cristian, por haber venido. Un encanto haberte entrevistado realmente. Que te vaya bien. Te voy a invitar a la radio. Ya, vale. Chao. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. Baby,